Queridos amigos, en esta ocasión estamos dando una nueva oportunidad de reflexionar en la Reforma Protestante, y en esta ocasión les voy a contar una historia de lo más emocionante. Hablaremos de un pionero del colportaje. ¿De qué estamos hablando? Nada más y nada menos que de Julián Hernández. ¿Quién fue Julián Hernández? Julián Hernández nació en el seno de un hogar humilde en Villaverde, un pueblo de la tierra de Campos, allá al norte de España, a finales de la década de los 20 o tal vez a principios de la década de los 30 del siglo XVI. Este chico va a hacer una obra extraordinaria en la historia de la Iglesia Cristiana Protestante de España, y con ello de diferentes lugares. Desde pequeño, Julianillo, como después se le llegó a conocer, se trasladó a Alemania. Parece que sus padres lo llevaron a vivir a los Países Bajos y posteriormente a Alemania, en una época en la que todos recordamos las ideas de Martín Lutero se habían difundido mucho por las tierras de Alemania, así que él estuvo de pequeño en esos lugares y ahí trabajó como aprendiz en una imprenta y más tarde como cajista en ese mundo de las imprentas. Así que probablemente en alguna de esas imprentas él llegó a entrar en contacto con los libros de Lutero. No se sabe exactamente cómo sucedió, cómo entró en contacto con las obras de Lutero, pero pues estando en Alemania, estando en una imprenta, era muy factible que a sus manos llegaran las grandes obras del reformador alemán Martín Lutero. Así que, dado que tenía contacto con otras imprentas, es posible que a sus manos llegara algún tipo de publicación de pensadores y escritores con ideas luteranas de habla castellana, como Juan de Valdés, Francisco Encinas o Juan Pérez. Así que es muy probable que él haya conocido esas obras también de origen castellano en ese vínculo que tenía con las imprentas. El caso es que él se interesó en las verdades del Evangelio y aceptó a Jesús. Como era una persona de estatura baja y posiblemente tenía un problema de la joroba, de la espalda, y llegó a ser conocido como Julianillo, y el chico también le llamaban. Los franceses llegaron a conocerlo como Julien le Petit, que quiere decir Julián el pequeñito, el pequeño. Así que él empezó a conocer y descubrir la palabra de Dios, pero él tenía un firme deseo. Pasó bastante tiempo en iglesias reformadas de París, Escocia y Frankfurt, donde fue fortaleciendo su fe y su conocimiento de las Escrituras. Pero en el corazón de este hombre había el firme deseo de llevar la palabra de Dios hasta su amada España. Hay que recordar que en esta época en España había resurgido la Santa Inquisición a través de los reyes católicos Fernando e Isabel, y que estaba muy fuerte y con restricciones especialmente difíciles en toda la península ibérica. Así que la cosa no era nada fácil, pero él tenía el deseo de compartir el Evangelio y llevar la literatura luterana y con ideas luteranas hasta España. Y finalmente lo hizo. Disfrazado de buhonero o de arriero, Julianillo se especializó en introducir literatura protestante en España. No sabemos exactamente cuántas veces ingresó al país desde el norte de Europa, pero sí sabemos que había dos lugares al que él llegaba. Uno de ellos era en Valladolid y otro muy especialmente en Sevilla, en la casa de Juan Ponce de León. Era uno de sus sitios en Sevilla, y el otro era nada más y nada menos que el monasterio de San Isidoro del Campo, custodiado por los frailes de ese sitio. Hasta allá llevó Julianillo la palabra de Dios, los textos inspirados de los reformadores, y entonces
la palabra empezó a darse a conocer en ese sitio. Pero hubo una situación muy delicada en la historia de España. El 25 de mayo de 1558, Carlos V, para entonces ya retirado en el monasterio de Yuste, en Extremadura, envió una carta a Juana, su hija, que era la regente de España debido a la ausencia de Felipe en los Países Bajos, donde hacía un llamamiento a seguir una política de mano dura contra la herejía, por la que él había peleado tanto, contra la que él había peleado tanto en Flandes. Así que Carlos V, ya retirado, ya cansado, le decía a su hija: mira, no toleres la herejía, no toleres las ideas luteranas, no toleres a toda esa gente que viene a España con esas ideas. Así que se desató entonces una abierta persecución, porque hasta ese entonces la heterodoxia era considerada como, a partir de entonces, la heterodoxia fue considerada como una amenaza contra el Estado y la religión establecida. Así que empezaron a llevarse varios autos de fe que redujeron a cenizas el protestantismo español. La Inquisición particularmente desarrollaba un papel importante en esta región en España, y la Iglesia Evangélica de Sevilla fue descubierta en 1557, cuando Juan Ponce de León, primogénito del conde de Ballén, fue detenido junto con otros por introducir libros desde Ginebra. Su principal cómplice era nada más y nada menos que Julián Hernández, Julianillo. Julianillo no fue detenido en esa ocasión, pero en octubre de 1557 cayó en manos de la Inquisición después de que entregó un Nuevo Testamento a un herrero, quien lo denunció. Pero hay otras versiones que dicen que fue denunciado por un cura a quien le entregó equivocadamente una carta y un libro. Marcelino Menéndez Pelayo, autor de la historia de los heterodoxos españoles, dice que la congregación fue delatada por una mujer a cuyas manos llegó por error de los encargados de la distribución un ejemplar titulado La imagen del anticristo. No sabemos exactamente cómo es que fue detenido Julianillo y después descubierta la iglesia de Sevilla. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando Julianillo se vio acorralado, trató de huir y salvarse, pero fue detenido en Écija y capturado. Ahí fue llevado hasta el castillo de Triana, cerca de cuyas torres había pasado él bastantes veces. Eso desató una serie de arrestos de los protestantes, y debido a eso más de 800 personas fueron procesadas en la ciudad de Sevilla. Aquí hay que decir algo, que del monasterio de San Isidoro del Campo hubo 2 monjes que lograron huir en 1557, justo cuando se daban las persecuciones ahí en Sevilla, nada más y nada menos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Probablemente tú conoces y sabes de quién estoy hablando. Ellos fueron, o más bien serían, los que iban a hacer la traducción, uno primero y el otro una revisión, de la primera Biblia al castellano, en idioma vernáculo. Así que fíjate nada más la obra tan extraordinaria que hizo este chico al llevar la palabra de Dios desde Alemania hasta España, arriesgando su propia vida. Julianillo estuvo preso más de 3 años, soportando brutales tormentos a los que fue sometido varias veces. En momentos tan duros, la fe del siervo de Dios estuvo impenitente y tenaz. Hay que destacar que estas palabras y esta descripción las dice el mismo Marcelino Menéndez Pelayo en su obra Historia de los heterodoxos españoles, un libro que no es protestante, pero él describe la valentía y el gran arrojo, el espíritu de este hombre al resistir todas las torturas.
Se hicieron grandes esfuerzos para persuadirlo de abandonar su fe, pero todo fue en vano. Ni las persuasiones ni los tormentos pudieron dominarlo, pudieron convencerlo. Y cuando salía de las audiencias, dice Menéndez Pelayo, que él entonaba el siguiente estribillo: vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. De veras, qué hombre más extraordinario. No sabemos qué clase de torturas se le aplicaron. No sabemos cuánto tiempo pasó o cuántas veces estuvo a punto de morir a manos de esa gente que lo torturó para que él hablara y delatara a los suyos, pero no lograron doblegarlo. Julián Hernández finalmente fue quemado vivo en el auto de fe celebrado en Sevilla el 22 de diciembre de 1560 junto con otros creyentes. Este es un final aparentemente triste y duro para un hombre que llevó la palabra de Dios, pero su sacrificio no fue en vano. Casiodoro de Reina trabajó durante 12 años traduciendo la Biblia al idioma castellano. La Biblia del Oso se publicó el 28 de septiembre de 1569 en Basilea, Suiza, y se trata nada más y nada menos que la primera versión completa del castellano. Pero ¿cómo conoció Casiodoro de Reina la palabra de Dios? Gracias a un fiel colportor que arriesgó su vida para llevar la palabra del Señor, los libros, hasta un monasterio. Y en 1602, el otro monje que conoció a Julianillo, Cipriano de Valera, publicó en 1602 una revisión de la Biblia del Oso llamada Biblia del Cántaro. El texto ha servido como base para las revisiones utilizadas por las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1865 y se conoce hasta el día de hoy como la versión Reina Valera. ¿Qué te parece? Detrás de esa palabra de Dios, detrás de ese texto extraordinario de la Biblia, está la historia de un colportor fiel a Dios, que le dio lo mejor al Señor, lo mejor de su vida. Hoy, cuando mires a un colportor, ora por él, ayúdalo, y si puedes, si tienes fe, intégrate a la obra del colportaje, que tú también hoy tienes un lugar y un espacio trabajar en la obra de las publicaciones. Que Dios te bendiga. Esta es la serie La Reforma Protestante.